¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, hora 13, estamos en Bahía Visión Color. Es la hora de la salud. Acá comienza Hola Doctor, un programa que ya al terminar marzo, se nos va marzo, hemos llegado a los 9 años de vigencia en la televisión de Bahía Blanca, hablando sobre, como bien decía, sobre temas vinculados con la salud, fundamentalmente salud preventiva cuando se puede y si no, salud paliativa en otros casos, ¿no? Este programa, que se emite ahora a las 13, se va a repetir el martes 18:30, repite el miércoles a las 23:30 y el jueves, y se ve por 21 canales de toda la región, de manera tal de que lo que decimos acá, lo que va a decir el profesional entrevistado, va a tener mucha trascendencia. Estamos en un consultorio que estamos en lo que es CENEU, acá en calle O'Higgins 412, el entrevistado nos va a decir qué es. Estamos con el doctor Martín Broller. Él me dice que es Broller, porque hay que pronunciarlo, hay una doble por ahí, que es neurólogo. Porque vamos a hablar de un tema que es muy común, él lo va a explayar un poco más, que es la migraña. ¿Vio esos casos de la persona que le duele la cabeza, y uno dice, ¿por qué le duele tanto la cabeza y de qué será? ¿Le dolerá, no le da? Son casos que no son excepcionales. Hay muchísima gente que padece de esta patología. ¿Cómo te va, Martín? Bueno, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. ¿Qué dices? Bien, muchas gracias por la, ¿Todo bien? por la entrevista. No, bien. Un placer. Bueno, Martín, ¿qué es esto CENEU? Contale a la gente, vos estás acá. CENEU es un consultorio, sí. Es un grupo de... Policonsultorio. Policonsultorio, sí, donde trabajan un grupo de médicos. El director o la persona más responsable es Gabriel Salman. Ajá. Es un neurocirujano. Es neurocirujano y está especializado, además de ser neurocirugía general, en dolor. En dolor. En dolor, sí. Claro, uno se imagina decir, claro, porque el dolor es lo que nadie quiere padecer. Decir, bueno, y claro, dormí, sí. Me daba anestesia, todo lo que sea, claro. Pero que no me duele. Y a veces no pasa por ahí, ¿no? Y claro, eso es algo que uno no elige. Claro, no se puede. Martín, ¿por qué estudiaste esta especialidad? La neurología. Uf. Sí. Vos me dijiste que no eras de acá, de La Plata. Me dijiste que bueno, yo nací en La Plata, pero me crié acá en Bahía Blanca. Claro. ¿Por qué te viniste para acá? Mi papá te trajeron, es, sí, claro, como siempre. Sí, mi papá es psiquiatra y vino a trabajar acá a Bahía Blanca. Él se formó acá en Bahía también como psiquiatra. Y bueno, me crié acá y un día me fui a estudiar a La Plata. Sí. No había otro lugar para estudiar, o sea, estaba en Buenos Aires, pero ya mi papá había estudiado en La Plata, así que como para continuar con el legado, digamos, de alguna manera. Y después, cuando terminé la universidad, tenía idea de a ver qué podía seguir, y un día charlando mi papá con Colombo, que es el neurólogo, le comentó que dentro de las especialidades que faltaban acá era neurología, así que ahí me picó un poco la idea y bueno, fui al hospital municipal y me anoté en la concurrencia. O sea, como que vos te enteraste y te comentaron acerca de un espacio que estaba semi vacío, no vacío. Claro, me dijo, él había hecho en ese momento era el secretario de salud y había hecho un relevamiento de cuáles eran las especialidades críticas y bueno, una era neurología. Pero vos imaginabas esto, porque a veces uno por ahí dice, bueno, no, yo lo que pasa es que quería ser pediatra, me hubiera gustado no sé qué, y de pronto caíste en esto, es decir, tenías cierta referencia o, en todo caso, ¿por qué optaste o sí, por qué te gustó? Bueno, creo que mi papá es psiquiatra, digamos, de alguna manera hay alguna referencia así que viene por ese lado, ¿no? de la salud mental. Si en la psiquiatría es distinta a la neurología, en las patologías tiene algunas cosas coincidentes. Yo roté en el servicio de neurología un tiempo y ahí fue donde vi bien cómo era la vida del neurólogo y bueno, algo que me gustó. Y en esa rotación, ¿qué viste y qué te atrajo más? Porque viste por ahí una vez no, yo pensé que era otra cosa. Y bueno, a mí lo que me gusta de la neurología puntualmente es algo que es particular de la neurología, que es el diagnóstico topográfico. Epa, comentar. Claro, el diagnóstico topográfico es como todos los síntomas que manifiesta el paciente, uno los puede localizar en una región del cerebro y evaluar el funcionamiento, después corroborarlo con el examen físico y de esa manera hacer un diagnóstico, ¿no? Pero ese es principalmente
características de la neurología esas. Sí. Entonces me gustó que tiene cierta cuestión objetiva y cierta cuestión detectivesca, ¿no? Porque si bien los síntomas no son muchos, pero relacionados y pensados digamos, analizados de la manera correcta, uno puede llegar a un diagnóstico y eso me pareció muy interesante. Ahora, uno mira el cerebro, bueno, cuando ve alguna imagen así, dice, yo acá no me gustaría entrar, porque es como un mundo a veces súper desconocido, más allá que sepa este cablecito va para acá y esto le produce tal sensación, ¿no? Bueno, sí, o sea, la neurología tiene cierta mística, ¿no? De que es más difícil de lo que parece, en realidad. ¿Sí? Sí, o sea, no es tan difícil, quiero decir. Claro. Parece más difícil y no es tan difícil. Pero bueno, obviamente requiere estudio, requiere entrar en ese mundo para poder hacer los diagnósticos y entender qué pasa. Claro, el diagnóstico es fundamental. El diagnóstico es fundamental. Sin diagnóstico, el tratamiento... Pues es muy probable que falle. Exactamente. Hoy estás en el municipal, o sea, donde vos tuviste sus orígenes de alguna manera. Toda la vida. Te llevó a la decisión, estás en el municipal. Sí, yo entré en el municipal en el 2007 y sigo hasta ahí, hasta hoy. ¿Y qué se ve generalmente en el municipal, por decir algún lugar de ubicación, ¿no? Claro. ¿Qué patologías? ¿Qué patologías ven allí? Bueno, el municipal es un hospital donde hay internación, con lo cual nosotros vemos mucha patología aguda en la internación, o sea, de guardia y los pacientes que están internados en salas. Esas son cuestiones agudas, o sea, cuestiones que arrancan en un momento y hay que, digamos, diagnosticarlas, identificarlas, tratarlas y después se hará el seguimiento. Claro. Pero en general eso es lo que tiene distinto al consultorio privado o el consultorio del hospital, que es más seguimiento de paciente crónico. Claro. En general nosotros tenemos patologías agudas y patologías neurodegenerativas, ¿no? Como el Alzheimer y otras patologías, que esas son de seguimiento crónico. Ustedes, por ejemplo, tienen que atender a aquellos pacientes que tuvieron un accidente, ¿no? Que puede haber tenido un accidente, pueden tener una infección, puede tener algún trastorno inmunológico que afecta al sistema nervioso central. Sí, porque uno ve tanto hoy en día que va a parar al hospital. Hoy casi todo el hospital maneja gran parte de la accidentología de Bahía y uno dice, bueno, ¿cómo hacen para sacar todo esto adelante, no? Y es un trabajo mancomunado y un trabajo que se va especializando y subespecializándose. Pero bueno, nosotros tenemos en el hospital municipal tenemos las residencias de emergentología, tenemos las residencias de clínica, tenemos la residencia de terapia intensiva, con lo cual hay además de los médicos que son excelentes, hay un pool y digamos, hay generaciones y generaciones que se van formando con el flujo de pacientes que tienen. ¿Y también la de neurología? La neurología, hoy no hay concurrencia, hay sí de neurocirugía, pero no de neurología. Neurocirugía sí, neurología no. Neurocirugía tiene su residencia, pero nosotros no. Nosotros estuvo la concurrencia abierta un tiempo y ahora, no se cerró. Sí. Bueno, nos convoca la migraña. Qué tema, ¿no? Yo que leo siempre un poco como para estar un poco informado, veo que es una patología súper complicada. Cuando uno mira los números, inclusive la cantidad que hay y demás, es fantástico eso. Sí, es una patología, debe ser la patología de la cefalea, el motivo de consulta más frecuente en el consultorio. ¿Qué diferencia hay entre migraña y cefalea? ¿O es lo mismo? A ver, pueden ser sinónimos. La cefalea son los dolores de cabeza en general. Dolor, a mí me duele la cabeza, tengo cefalea. Claro. Eso se llama cefalea. Como si fuera el grupo más grande. Dentro de las cefaleas está las cefaleas primarias, las secundarias. Dentro de las primarias está la cefalea tensional y la migraña, como los dos grandes exponentes de ese grupo, ¿no? Te pregunto, porque lo dijiste pasado, ¿qué es la cefalea tensional? La cefalea es una variante, es un tipo de cefalea que tiene que ver más con la tensión, con lo tensional, con la contractura, con lo emocional. ¿Puede tener que ver con cuando uno tiene, por ejemplo, presión alta? Yo alguna vez he tenido, por ejemplo, y me duele la nuca. Y ahí me doy cuenta, digo, me mido,
subió Bien. un poco la presión. Bien. Basta de sal. Normalmente bueno, la hipertensión, el problema es que es silenciosa. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no es que tiene un síntoma como decir, bueno, a mí me duele. Capaz que vos podés reconocer eso Yo reconozco sí. porque lo relacionás. Pero probablemente en momentos que no te duela, y si lo tomás y no haces los deberes, ahí esté alta. Sí, también. claro. Pero bueno, la cefalea es un síntoma. Es un síntoma. Es un síntoma, una manifestación, es una experiencia que vive el paciente y la cuenta. Claro. Y con esa información nosotros podemos diferenciar los distintos tipos de cefalea. Sí, sí. ¿Sí? Dentro de eso está atención a la migraña. ¿Hay más casos de lo que uno se imagina? Vos que estás en el... Sí, de migraña segura. Sí. Son patologías subdiagnosticadas, muchas veces subtratadas. Ajá. Y bueno, requieren, como te contaba fuera del aire, Sí. requieren de un seguimiento, porque es una patología crónica, la persona tiene que aprender a convivir con esa situación. Tipo, por ejemplo, si tiene diabetes o alguna cosa de eso. Es como la Tenés diabetes. que hacerte amiga de la migraña. Exactamente, tenés que Mirá hacerte vos. amiga de la migraña. Y eso, ¿por qué? Porque el seguimiento nos va a decir cómo es la respuesta al tratamiento. Uno cuando da una medicación busca ese objetivo, se cumple un objetivo, y la única forma de ver es cómo interviene en la historia natural de las cefaleas del paciente. Claro. He leído por allí que afecta más a las mujeres que a los hombres. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero bueno, a ver, el tratamiento es para los dos casi lo mismo. Digamos. Es lo mismo. No hay cambios. Pero bueno, sí hay patologías que tienen más predisposición. Sí. Y en el caso de la migraña es uno de ellos. Claro, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te voy a hacer más preguntas, porque hay muchas preguntas para hacer de esta patología que realmente afecta a mucha gente. Bien. Pobres las mujeres. Uno por tres dice, ¿y esto quién más afecta? A la mujer. Y a la mujer. Y a usted no le toca nada. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Después te cuento eso. Después me contás. Estamos con el doctor Martín Broller, que es neurólogo, hablando de esta patología que es tan complicada. Ojalá que usted no la tenga, pero a lo mejor alguien sabe de alguien que la padece. La migraña. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. 36 profesionales de distintas especialidades en un entorno diseñado para tu bienestar. Vita Consultorios Médicos, Sixto Laspiur 425. Para turnos, llamar al 291-527-2983 o en la web www.vitaconsultorios.com.ar. Para alquiler de consultorios, informes en consultoriosvita2@gmail.com. Desde 2008, UCALP Bahía Blanca crece en la región. Estudia licenciatura en fonoaudiología, kinesiología y fisiatría, nutrición o terapia ocupacional. También podés estudiar licenciatura en criminalística y varias propuestas a distancia. Encontranos en Brown 474 o llamanos 450-0042. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501.
Segunda parte de este programa, por demás interesante y de total actualidad. No es de actualidad ahora porque está pasando algo que si me dijéramos estamos en la época del COVID. Es una actualidad permanente. Hay muchísima gente que padece esto que se le llama la migraña, esos dolores de cabeza intensos. No doy más del dolor de cabeza, no sé qué hacer, me molesta la luz, me molestan los ruidos, me molesta todo. Estamos con el doctor Martín Broller, que es neurólogo aquí en O'Higgins 412, en la sede de CENEU. Martín, Sí. ¿cómo arranca el tema de la migraña? ¿Sí? ¿En qué momento de la vida? ¿No hay un momento especial? ¿No hay, que digamos, bueno, a partir de tal edad, otra edad? Bien, sí, interesante la pregunta. La migraña puede aparecer, generalmente aparece en la adolescencia. En la Sí, adolescencia. hay casos que aparece de más chico, pero en general en la adolescencia aparece la migraña. Sí. La característica, o sea, tiene criterios de diagnóstico la migraña para reconocerla como tal. Es un dolor de moderado a severo, es un dolor que generalmente es incapacitante, ¿Sí? que hace que las personas tengan que dejar de hacer las tareas que están haciendo habitualmente. En general la sensación es pulsátil, se acompaña de síntomas físicos o de manifestaciones fisiológicas como las náuseas, los vómitos. ¿Sí? ¿También? Claro. La molestia a la luz, el sonido, la que se llama fotofobia, sonofobia. No sabés dónde está. Es una situación incómoda y en general es como una historia. En general a veces aparecen síntomas anticipatorios. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Que pueden ser visuales, como flashes. Es una variedad, pero en general es un síntoma que se repite. Y después que finaliza ese síntoma, aparece el dolor de cabeza. Ajá. Y en general el dolor de cabeza tiende a ser hemicraniano, de la mitad de la cabeza, tipo pulsátil en general. Y ahí uno va... Vos sentís toc, toc, toc. Siente el dolor que pulsa, como si fuera como si estuviera latiendo. Y ahí es cuando uno reconoce en esa historia del paciente y que se repite, porque en general no viene el primer dolor de cabeza, viene con el tiempo, lo justifica ante alguna comida, alguna situación así, pero bueno, para cuando consulta ya tiene varios episodios y esos episodios uno también ve cuál es la frecuencia, la duración de la crisis, cómo la maneja. Y en la parte de la mujer, ¿tiene algo que ver con la parte hormonal? Porque por ahí he leído que dice de los 20 a los 40, 50, y yo digo, bueno, es la parte un poco más fértil de la mujer. ¿Tiene algo que ver con la parte hormonal de la mujer? Tiene que ver, a veces hay migrañas que están asociadas al ciclo menstrual, sí. Ajá. Y eso uno lo ve cuando en la historia dice, bueno, está por venir el periodo y ahí aparece el dolor de cabeza. Y ahí uno hace un tratamiento analgésico previo para evitar la crisis en ese momento. ¿Qué es lo que en general hace una persona con migraña cuando le aparece de entrada? ¿Sí? Más allá de decir, bueno, me lo tengo que aguantar, me lo tengo que bancar y demás, pero ¿a qué recurre? Dice, bueno, vaya aspirina, esto, el otro. Bueno, ¿qué es lo que suele hacer? En general... Porque está desesperada, ¿no? General, por ahí no sabía. En general, siempre hacen cosas antes de que vengan a vernos a nosotros. Entonces nos cuentan a ver cómo lo manejaron. No sé si el Migral, si hay tal cual. O la del ibuprofeno, bueno. En general, lo que uno hace es evaluar qué se hizo y si respondió algo de lo que hizo. Sí. Después nosotros tenemos medicaciones de primera línea. Uno lo que tiene es esto. Primero, ver lo que es el ataque. Digamos, el ataque migrañoso, el evento migrañoso, el evento de dolor de cabeza, que es un evento agudo. Aparece en un momento, bueno, uno tiene que intervenir. Ahí usa analgésicos, medicamentos que dice de primera línea y después de segunda línea. Claro. Y eso sería como el esquema abortivo. Uno trata de abortar la crisis. Claro. Entonces tenés esa lista o ese grupo de medicamentos. Después, si es frecuente el dolor de cabeza, uno puede agregar otro grupo de medicamentos que son los preventivos. Es decir, lo que tratan de hacer los preventivos es aumentar el periodo intercrisis. Claro. Y después está la última parte, que es la de los desencadenantes. Claro. Tratar de reconocer alguna situación o alguna comida, generalmente son comidas, que pueda desencadenar. O sea que una indigestión, por decir de alguna manera, una mala comida,
te puede llevar a tener migraña? Eso depende. Porque siempre uno dice, me duele la cabeza. No, lo que pasa es que el hígado, comía anoche tal cosa y demás. ¿Puede haber alguna vinculación de eso? Sí, desde ya. Pero tiene que ser el paciente a reconocer que esto está relacionado con el dolor de cabeza. Tal cual. En general, el chocolate, sí. los embutidos, los enlatados, en general son los clásicos que uno, o el alcohol, que reconoce como desencadenante. Claro. ¿Qué pasa cuando uno reconoce un desencadenante? Evitarlo. Claro. ¿Y qué duración tiene? Es decir, una persona que de pronto, me imagino a lo mejor es variable, depende de cada individuo, pero empezó con migraña hoy, se bancó el día de hoy. ¿Cuánto suele durarle ese ataque de migraña? Bueno, la idea es que dure lo menos posible, uno reconocerlo. Claro. En general, en la migraña aparece una fase primaria, digamos, al principio, en la que uno reconoce que hoy me voy a tener una migraña. Me parece que ya tiene esa sensación, esa intuición. Y no es una sensación subjetiva o es más objetiva que subjetiva. Todo esto es subjetivo. O sea, es subjetivo en el sentido de que es una experiencia que vive el paciente. Sí. Uno no puede medir o de alguna forma tabular el dolor. Por eso es tan importante que el paciente cuente qué es cómo es el dolor de cabeza, cada cuánto, qué características tiene para nosotros hacer el diagnóstico y poder hacer el seguimiento y plantear el esquema terapéutico, ¿no? Claro. Sí, me imagino. Además, lo invalidante que debe ser en el trabajo. Que vos vas a trabajar y me agarró migraña. Y el jefe dice, otra vez con migraña, ¿viste? ¿Cómo? Bueno, ese es un tema, ¿no? de la cefalea en general, que a veces no está reconocido como una patología, como una cuestión subjetiva, una cuestión de vivencia personal. Y no hay algo que lo mida, digamos. No es como la fiebre que vos le podés mandar una foto. Tiene 39, claro. Acá no hay nada que te diga. Acá no hay nada, eso es una experiencia, pero bueno, en la historia uno puede saber, hacer el diagnóstico y a partir de eso, cuando hay un dolor de cabeza, es un certificado. Pero bueno, incluso el tratamiento uno lo puede justificar con cuánto es el impacto que tiene en el paciente. Digamos, últimamente se han hecho como novedades. Una es la del péptido, se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que se vio que aumenta en las crisis. Se hicieron estudios donde se inyecta y aparece una migraña. Entonces, hay toda una batería de tratamientos que están... Esto es un poco lo nuevo. Lo nuevo. Hay monoclonales, hay pastillas también, los gepantes, y están los monoclonales que inhiben ese gen para que no desencadene. Lo que pasa es que son medicamentos muy costosos. Sí, como todo lo nuevo. Después se va... Son muy costosos, entonces las obras sociales requieren que uno lo justifique de una manera, entonces se justifica con cuánto es el impacto en el trabajo, o en lo laboral, o en lo familiar. A veces se impacta en distintas esferas que uno no puede identificar. ¿Cuándo llega el paciente acá? ¿Llega tarde? En general, ¿qué es lo que ves vos? Mire, vengo porque no tengo migraña, pero ¿qué es todo lo que hizo antes? ¿Cómo es? No, en general el paciente viene ya consultado. Sobre todo en guardias, ha ido mucho a las guardias. Va a las guardias. Claro, sí, porque como es un dolor fuerte, incapacitante, relacionado con otros síntomas. Y una cosa que tiene el dolor de cabeza es que como que la última crisis es la peor que ha vivido en su vida. Porque además es la que te va acordando. Exactamente. ¿No? Entonces, a veces la derivación desde la guardia es muy importante, sobre todo en las crisis de migraña. Claro. Y a partir de ahí, que se hace algún mapeo, se hace algún estudio, se estudia ese cerebro, y cuando vos estudias ese cerebro con migraña, no sé si se estudia el momento de la migraña, ¿se ve algo distinto? Yo me imagino decir, bueno, tiene migraña, voy a ver qué veo ahí. Bien, bueno, la migraña es una cefalea primaria, con lo cual no hay una lesión, no hay una alteración estructural que uno pueda evaluar en un estudio, ni siquiera funcional. No hay nada.
Sí, cuando uno hace el diagnóstico, a veces tiene que pedir estudios para ver de diagnósticos diferenciales. A veces las historias que nos cuentan los pacientes, como te digo, es una experiencia subjetiva que vive el paciente y cuenta. A veces es claro una migraña y uno no tiene que estudiar una migraña con un estudio de imágenes, pero hay veces que los síntomas, como digo, no son muchos los síntomas neurológicos, claro, que a veces se solapan. A veces hay algún síntoma que predomina sobre todo y hace que uno tenga que pedir un estudio de imagen, ¿no? Una tomografía, una resonancia, ¿no? Sí, para ver si no es otra cosa. ¿Se puede confundir con alguna otra cosa? Porque uno dice, vos me decís migraña, me duele acá, a ver si tiene algún tumor. ¿Qué es lo que maliciosamente piensa toda la gente? Dice, va a tener un tumor. Sí, totalmente. Cuando uno duele la cabeza es lo primero que piensa. Tengo un tumor, pero estoy al horno. El tema, hay criterios para todo. Sí. El tema más importante del dolor de cabeza que tiene que tranquilizar es lo episódico. Claro. Una persona que tiene dolores de cabeza, que viene teniendo dolores de cabeza, a lo mejor la intensidad a veces son más intensas y uno preocupa más, pero si uno tiene una historia de dolor de cabeza, probablemente eso no tenga que ver con una cuestión de gravedad. Lo importante es una persona que nunca tuvo dolor de cabeza, que un día tenga dolor de cabeza, ahí tiene que parar la oreja porque no es común. Por eso te digo, la historia del paciente te va marcando y lo que cuenta cómo uno hace la secuencia diagnóstica, ¿no? Pero lo importante es que hay medicación como para atenuar. Hay medicación de abortiva, de analgésica, de primera y segunda línea. Hay tratamientos distintos, tratamientos preventivos, pero por eso lo importante de acá es que haya una buena alianza entre el paciente y el médico, que haya un seguimiento, que se vayan a veces probando distintas terapéuticas y ver cuál es la que más satisface. Y que se haga la consulta. Claro, está bien. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias. Un placer. El doctor Martín Broller, neurólogo, hablando de esta patología que es tan común y es tan, yo diría hasta maliciosa, ¿no? Que es el dolor de cabeza, la migraña, que lo padecen tantas personas, particularmente las mujeres, que por ahí empieza la adolescencia y vaya a saber cuántos años después vivió con eso. Pero lo bueno es lo que dijo al final: hay que hacerse ver, hay que consultar y hay medicación como para atenuar esto. Este programa se repite el martes que viene a partir de las 18:30, el miércoles 22:30, el jueves a las 8 de la mañana, va a estar en las redes, en YouTube seguramente. Así que no deje, y 21 poblaciones próximas a Bahía Blanca. No deje de verlo y si quiere lo va a encontrar en las redes, en YouTube, lo carga el camarógrafo Fernando González. Nosotros nos vamos, se terminó, había mucho más para hablar, pero bueno, por ahí será motivo para otra nota. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchas gracias.